Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Como sabemos, el día de ayer, viernes, se han producido manifestaciones y en algunas de ellas han habido también violencias y actividades ilegales, particularmente en el caso de Juliaca, cuyo aeropuerto, el Inca Manco Cápac, intentó ser invadido, lo cual motivó naturalmente una represión con las consecuencias que eso trae. Felizmente no han habido fallecidos durante los últimos días, pero un mes después, exactamente hoy, del golpe de Estado y 4 semanas después de las grandes violencias que hubo en varias regiones de nuestro país, comenzando por Ayacucho y Apurímac, hemos invitado a un especialista de temas de seguridad nacional, de seguridad interna, que ha sido además ministro del Interior, el señor Rubén Vargas. Señor Vargas, buenos días. Fernando, muy buenos días. Gracias por la invitación. A estas alturas, ¿qué conclusión ha hecho usted sobre la relación entre las protestas con causas sociales y llevadas a cabo por asociaciones, por gremios, por dirigentes regionales, Frente Defensa, qué relación hay entre este movimiento social y grupos ilegales que han naturalmente coexistido con estas manifestaciones y han tratado de influenciarlas y de llevar agua para su molino? ¿Qué relación hay y con qué grupos? Fernando, esa relación que tú mencionas se vio con absoluta claridad en las manifestaciones violentas inmediatamente posteriores al fallido golpe de Estado de Pedro Castillo. Me estoy refiriendo a los actos que se produjeron el 13, 14 y 15 de diciembre, especialmente el 15 de diciembre. En esas manifestaciones y en esos actos violentos sí había una relación absolutamente clara entre dos economías ilegales principalmente, la minería ilegal y el narcotráfico y los intereses de la coca ilegal. A partir de esos sectores vinculados a esas economías ilegales, también por supuesto se han observado operadores políticos que salieron del Movadef y sus variantes como la FENATEP, de prefectos y subprefectos que habían sido preparados específicamente para coyunturas como esta y formaban parte de ese brazo político operativo que estructuró, que armó Pedro Castillo, y algunos otros personajes vinculados a la izquierda radical, la izquierda que cogobernó con Pedro Castillo. Esa relación y estos actores fueron los que generaron estas situaciones de extrema tensión, de extrema violencia, que provocaron la reacción, la declaratoria del estado de emergencia y los muertos y heridos que lamentamos todos los días. Sin embargo, en esta segunda ola de protesta que comenzó los primeros días de enero, lo que estamos observando son más manifestaciones espontáneas. Hay manifestaciones que se realizan en contra del Congreso con la agenda consabida del pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el pedido de una asamblea constituyente, pero marchando con la bandera peruana. Entre ellos, ejerciendo legítimamente su derecho a la protesta y a la libre expresión de sus ideas. Eso hemos visto en muchas regiones, en muchas partes del país, pero claro que también hay manifestaciones que están terminando en bloquear vías de comunicación. Hay muchos puntos de regiones del sur y del centro que han sido bloqueadas, y entre que despeja la policía y se vuelve a retomar, ese es un juego que se ha ido observando durante casi todo el día. Y también hemos visto acciones ya más violentas parecidas a los que hemos visto el 15 de diciembre, por ejemplo, en Juliaca, en Puno. Y allí sí se ha repetido exactamente el mismo modus operandi. De parte de los manifestantes, pero no de parte de las fuerzas del orden. Exactamente. Porque fue la policía y no la Fuerza Armada, y porque no ha habido muertos. Exactamente. Entonces, digamos, cuando yo me refiero que se ha repetido lo que pasó el 15 de diciembre y el modus operandi, es en efecto del ataque violento, de la acción planificada, de la acción muy bien coordinada de un sector de radicales que atacaron o pretendieron tomar el aeropuerto de Juliaca, y el ataque a la policía. Permítame, por favor, precisarle sobre esto. Usted dice que es un ataque muy bien planificado. ¿Por quién? Esa es una muy buena pregunta. Ya tenemos un mes, ya debemos saber, ya deberían haber detenidos
y sindicados como responsables de esas planificaciones, y no los hay. Totalmente de acuerdo, y comparto digamos, el énfasis que pones en esa parte de que no se ha tomado decisión urgente, inmediata, como corresponde con la detención a estos personajes radicales, porque lo que hemos visto, insisto, en Juliaca, en el intento, en la pretensión de tomar el aeropuerto, es esa acción planificada. Atacaron el cerco perimétrico del aeropuerto con combas, con objetos que son utilizados para la demolición, atacaron a la policía con las avellanas, es decir, esos tipo cohetes que tienen carga explosiva, que son letales si caen en el cuerpo de una persona. Atacaron, por supuesto, también, inclusive con cargas explosivas tiradas desde Huaracas. Atacaron con objetos contundentes y, lamentablemente, hicieron retroceder a la policía, que terminó con el incendio, con la quema de un vehículo blindado que tiene la policía, los vehículos Caspir, que tanto han servido en la lucha contra el terrorismo en la década de los 80 y de los 90. En general, Fernando, lo que he visto el día de ayer es una mejor disposición operativa de parte de la policía en la respuesta a estas manifestaciones. Por ejemplo, me pareció muy profesional y con un carácter y temperamento muy bien puesto el general que está a cargo de la región policial del Cusco. Controló muy bien la manifestación y... ¿Cómo se llama? No tengo el nombre. No vale la pena destacarlo. Sí. Si usted dice que ha tenido un desempeño particularmente... ¿Por qué? Porque evitó que una turbamulta, que un pequeño grupo de radicales se acercaran al aeropuerto para hacer los desmanes que habíamos visto. Al del Cusco. Al del Cusco, Velasco. así es, exactamente. Sí. Entonces, el general puso las cosas en orden rápidamente y controló la situación y dio un mensaje absolutamente claro. Si van a marchar pacíficamente, háganlo en las calles de la ciudad, no se atrevan a acercarse al aeropuerto. Si van al aeropuerto, ya no es pacífico. El mensaje fue absolutamente claro, lo ejecutó su tropa, reaccionó y respondió en términos también enérgicos y la cosa se controló. Lamentablemente, en Juliaca lo que hemos visto es un poquito de desorden a esa disposición que estamos saludando, a esa mejor disposición operativa que estamos saludando en la policía. Se pudo haber rescatado a ese vehículo Caspir, se pudo haber rescatado. Los violentistas se tomaron, no sé, pues entre 15, 20 minutos haciendo la fogata para incendiar ese vehículo y nadie se atrevió a ir a rescatarlo. ¿Cuánta gente necesita eso? ¿Habían efectivos disponibles ahí? ¿Hay otros lugares? Porque el aeropuerto es una superficie muy vasta. Exactamente. Estamos ante el riesgo de que aterricen aviones, porque todo esto hay que coordinarlo también con otras instituciones. Y además estamos todavía en una situación de estado de emergencia, es un aeropuerto, se supone que se tiene y en efecto se tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que se pudo haber rescatado, se pudo haber evitado que este vehículo Caspir terminara de incendiarse. Pero en fin, eso es, digamos, la nota bastante fea, donde se produjeron más de 20 heridos. Yo tengo una relación de más de 20 heridos, 16 son los que ha registrado el Ministerio de Salud en sus hospitales. Hay varios heridos graves, inclusive uno por proyectil de arma de fuego. Hay inclusive 2 o 3 que necesitan ser evacuados urgentemente a través de un puente aéreo, es decir, utilizando el aeropuerto para que puedan salvarse sus vidas. Entonces, creo que lo que pasó en Juliaca, lo que pasó en Puno, sí es un tema que nos tiene que llamar la atención, especialmente porque es posible que los operadores que se han denunciado ayer provenientes de Bolivia sí hayan estado presentes en las movilizaciones. Se han denunciado, pero está confirmado que ha habido diversas personalidades cubanas, inclusive el famoso viceministro de la descolonización, cargo que creó curiosamente Evo Morales en Bolivia. Ese señor estaba acá junto con el ex canciller, etcétera. Eso está confirmado. Está absolutamente confirmado, Fernando, estos personajes, estos operadores políticos de Evo Morales de Bolivia, no de Cuba, de Bolivia. Bolivia dije yo, ¿no? Cuba. No, lejos de mí, confundir a Bolivia con Cuba. El Caribe con el Ande. Pero sí, definitivamente estos personajes que el día de ayer, que el diario El Comercio ha denunciado, han estado con mucha frecuencia acá en Perú, haciendo un activismo político absolutamente impune y tienen una presencia y, digamos, un espacio que políticamente han ido trabajando muy fuerte
en los sectores del altiplano, en Puno, en Cusco y especialmente en el BRAE. En el BRAE muchas actividades, congresos, las protestas contra la lucha contra las drogas, etcétera, y la llamada defensa armada de la hoja de coca, siempre han estado presentes operadores bolivianos. Siempre quiere decir ¿cuándo? ¿Desde cuándo? Yo vengo registrando esa presencia de estos personajes vinculados a Evo Morales, por lo menos desde hace 10 años atrás. O sea, antes de Pedro Castillo. Antes de Pedro Castillo, pero con Pedro Castillo se produjo una alianza absolutamente clara, visible, en el que Pedro Castillo decidió entregar de vida a Bermejo, y Bermejo es algo así como el eslabón que une a los cocaleros del BRAE con estos operadores de Bolivia. Y Bermejo es quien manejaba de vida a través del señor Soberón. Y se entregó la lucha contra las drogas a esa estrategia absurda llamada del Pacto Social Ciudadano, que es la autoerradicación. Y el mensaje que se dio en este tema desde el gobierno de Castillo fue muy conveniente para los intereses de la coca ilegal. Primero, autorradicación. Segundo, vamos a erradicar en zonas sin mucha importancia la lucha contra las drogas. El BRAE no se va a tocar en absoluto. Vamos a comprar la hoja de coca ilegal. ENACO se va a encargar de eso. Y vamos a legalizar a través de una ley la hoja de coca, sabiendo que el 95% termina convertida en cocaína. Sí. Eso fue el mensaje del gobierno de Pedro Castillo. Señor Vargas, tenemos que ir a una pausa. Yo quisiera dejar planteadas dos preguntas. Una, usted ha dicho que hay dos actividades económicas ilegales que han estado buscando pescar a río revuelto, aprovechándose de la buena fe de quienes han manifestado por razones sociales. Y mencionó el narcotráfico y la minería ilegal. Quisiera que me diga qué relación hay entre ellas dos, porque un informe publicado esta semana, hecho por Capital Humano y Social y con el apoyo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, sostiene que la minería ilegal ha llegado a sobrepasar el volumen de ventas del narcotráfico. Estamos ante una evolución económica mayor y en ese sentido quisiera preguntarle por qué ha sido tan importante para los bloqueos Chala, que es un punto de la costa en donde parece que se opera un importante acopio de minería ilegal. Nos contesta primero eso y luego hablaremos sobre el otro factor que mencionó usted, que es Movadef, para ver qué es lo que sabemos objetivamente sobre esta organización creada a partir de exmiembros de Sendero Luminoso. Estamos conversando con el exministro del Interior, Rubén Vargas, un mes después del golpe de Estado, 4 semanas después del inicio de las violencias y las manifestaciones que han habido en varias regiones de nuestro país. Y nos ha dicho el señor Vargas que hay que diferenciar la actividad de algunos sectores económicos ilegales que tienen interés en alentar, financiar, promover estas marchas para no perder la impunidad de la que gozaba durante el gobierno de Pedro Castillo. Y se ha referido al narcotráfico y a la minería ilegal. Y justo esta semana se ha publicado un informe de una organización seria, CHS, Capital Humano y Social, con respaldo de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, sosteniendo que la minería ilegal ha llegado a sobrepasar en volumen de ventas al narcotráfico en el Perú. Estamos ante una realidad criminal diferente que la que teníamos durante décadas. Sí, Fernando, en efecto, el estudio que realizó CHS, que convocó a Carlo Basombrío, a Ricardo Valdés, a Dante Vera, buenos amigos y conocedores del tema de las economías ilegales, ha tenido su segunda edición de esta publicación, de esta investigación muy importante, que en efecto pone cifras y utiliza fuentes serias para hacer un análisis sobre la importancia y el peso que tienen las economías ilegales en el Perú. Y en ese estudio y en otros se menciona con absoluta claridad de que la minería ilegal es la economía ilegal de lejos que moviliza más dinero sucio, más dinero turbio, y que se calcula entre los 2.500 y hasta 3.000 millones de dólares anuales. O sea, 1.5 de nuestro PBI. Exactamente. En cuanto al narcotráfico, se calcula más o menos redondeando en 1.000 millones. En 1.000 millones. Una tercera parte o la mitad que la minería ilegal. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la relación. Y si se suman lo que mueven las otras economías ilegales como la tala ilegal, la trata de personas, el contrabando, la pesca ilegal, etcétera, más o menos son 6.000 y un poco más de 6.000
2.5 millones de dólares. 3 puntos de nuestro PBI. 3 puntos del PBI anuales. Y ese dinero, esa cantidad de dinero, como siempre digo, no se lava pues creando hostales o bodegas o algunos centros comerciales. Es una cantidad de dinero suficientemente grande que entra al sistema financiero con mucha facilidad, y es una cantidad tan grande que me llama siempre la atención de cómo es que la Unidad de Inteligencia Financiera, teniendo a gente muy preparada, no puedan tener una posición un poco más firme respecto a quienes movilizan ese dinero, especialmente desde el lado oscuro, desde el lado negro de la minería ilegal hacia el blanqueo de esos capitales. Entonces, allí hay mucho por hacer y ojalá en algún momento se animen a darnos alguna explicación. Sobre todo que hay un vínculo directo, aparentemente, entre el bloqueo de carreteras y los centros de acopio. Fernando, especialmente en las primeras movilizaciones y los primeros actos de violencia del 13, 14 y 15 de diciembre pasado, había una relación absolutamente clara, como señalo, de minería ilegal con esas movilizaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que Pedro Castillo, en su afán de tener un brazo político, inclusive un partido político, se acercó muchísimo y consiguió hacer sus alianzas y su trabajo con los sectores sociales vinculados a estas economías ilegales. ¿Cómo? En el gobierno de Pedro Castillo, con ayuda del Congreso de la República, se emitieron un marco legal que les daba licencia para seguir funcionando como minería ilegal hasta el 2024. Y además de esa ley, el Ejecutivo permitió generar más porosidades bajo la valla de control del registro de formalización de la actividad minera. En conclusión, le dio licencia a los mineros ilegales para que funcionaran con total impunidad y no fueran controlados ni por la policía ni por la fiscalía como actividad de minería ilegal. Todo interés en que caiga Dina Boluarte, que vuelva a Castillo, como dicen, y de paso apoyar una asamblea constituyente. Claro, entonces ese sector vinculado a la minería ilegal tiene una característica que, digamos, que es muy apetecido por algunos políticos, que manejan dinero líquido, dinero efectivo y manejan también, tienen como secuestrado un sector social a la mano de obra barata, que estamos hablando por lo menos de 700, 800 mil personas. Bueno, estamos ante una realidad social mayor, capaz efectivamente de tener un rol decisivo en estas manifestaciones. ¿Quién compra esos productos de la minería ilegal? ¿Cómo salen de nuestro país? Ahora, hay que diferenciar, Fernando, esa minería ilegal que siempre hemos visto y nos hemos horrorizado con lo que pasa, por ejemplo, en Madre de Dios, en Las Pampas. También en Carabelí hemos visto el mes de junio, claro, entonces, 14 muertos exactamente, en un solo día por enfrentamiento entre dos grupos diferentes de mineros ilegales. Entonces, podríamos decir que hay dos tipos de minería ilegal. Esa que siempre hemos visto y que conocemos un poco más, de esa minería aluvional, la que se practica, la que se realiza en Madre de Dios y destruye todo la Amazonía, y hay un tipo de minería ilegal que es un poco más subterránea, que es menos conocida, que es la que se realiza en la franja costera, desde Piura, por toda la franja costera, llegando hasta Arequipa, inclusive ingresando hacia Puquio, en Ayacucho. Hay 3 plantas procesadoras de esta minería ilegal, en Nazca, en Puquio, Ayacucho, y en Chala, en Arequipa. Que nadie toca. Que nadie los toca. Que funcionan con total impunidad. Con absoluta, que tienen buenos amigos en el Estado. Con absoluta impunidad. Todos los días hay vehículos, camiones de gran tonelaje que trasladan este material minero desde la Sierra de Piura, que llegan hasta Nazca, llegan hasta Chala, estos centros de procesamiento. Todos sabemos quiénes son los propietarios. Todos sabemos quiénes son los clanes familiares que manejan a través de fachadas y a través de terceras personas las concesiones que con tanta facilidad el gobierno de Pedro Castillo les ha entregado. Todos sabemos a quiénes venden ese oro ilegal, que son a empresas legales, formales, europeas, inclusive americanas. Entonces, es una estructura que moviliza mucho dinero, que tiene mucho poder. Si no ponemos orden ahí, no podremos tener un país pacificado y estaremos a la merced de lo que estos varones de la minería ilegal quieran hacer, manipulando la buena fe eventual de muchas personas que tienen reclamos sociales objetivos. Totalmente de acuerdo. Es sin duda que es un sector económico muy poderoso, muy potente, que siempre actúa de manera subterránea y siempre pretende
digamos, tener algún nivel de participación política tras bambalinas para siempre sacar algún provecho. Política quiere decir presencia en el Congreso. Y también en el Ejecutivo, pero sin duda que también esté en el Congreso. Permítame acelerar, porque el tiempo si no nos va a vencer y no quisiera que pasemos bajo silencio el otro actor manipulador de estas manifestaciones, que es el Movadef. ¿Cuál es el estado del Movadef hoy y qué presencia tiene en las regiones? A ver, Fernando, digamos, el 2001-2002 habían más o menos en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional cerca de 2.000 reos vinculados a las organizaciones terroristas, a Sendero Luminoso y al MRTA, principalmente Sendero Luminoso. Ahora son un poquito más de 100. Salieron muchos con penas cumplidas y lamentablemente este Tribunal Constitucional, el actual Tribunal Constitucional, acaba de emitir una sentencia con el que considera que todos los miembros de los grupos terroristas que cumplieron pena cumplida, salieron con cumplimiento de su pena, son rehabilitados automáticamente y ordena que pueden reincorporarse o pueden acceder a cargos públicos, que pueden participar en política, que pueden fundar partidos políticos, es decir, los está volviendo a nacer con todos sus derechos civiles y políticos. Sin considerar de que el grupo terrorista Sendero Luminoso, por directiva expresa y por intervención directa de Abimel Guzmán, fundó esto que se llama Movadef. Movadef es una estructura, es parte de Sendero Luminoso, del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso. Y utilizando esa plataforma del Movadef, todos los miembros de Sendero Luminoso que purgaban condena, que salieron de los penales con pena cumplida, que ahora se sienten rehabilitados, están utilizando, por supuesto, esta plataforma del Movadef y otros órganos generados para participar en política. ¿Está confirmado que hay dirigentes de Movadef que han participado orientando estas manifestaciones en un sentido ilegal, hacia la toma de aeropuertos, por ejemplo? Sin ninguna duda. ¿Por qué no hay detenidos? Sin ninguna duda. El problema, Fernando, es que por alguna razón o alguna decisión política hasta este momento, estos personajes del Movadef, de la minería ilegal, del narcotráfico, que han financiado, que han atizado la violencia, no han sido detenidos, no han sido capturados. No conocemos nombres responsables. Ese es un serio problema que tiene que ser resuelto y no hay forma de que no sean detenidos porque hay muertos, hay heridos, hay instalaciones públicas y privadas destrozadas, destruidas y necesitamos saber quiénes son los responsables. Y la búsqueda de que hayan muertos para responsabilizar al Estado y lavarse las manos. Y claro, pero también necesitamos saber quiénes son los responsables de haber disparado, según algunos videos que hemos visto a quemarropa, que eso tampoco puede volver a ocurrir. Sí, todos tenemos presente el video hecho conocer por la agencia Reuters, que es insospechable de todo sesgo y que da cuenta de la muerte de un ciudadano que trataba de salvar la vida de otro que había sido herido y que no tenía nada que ver con las manifestaciones. Eso necesita, sin duda, ser aclarado. Fernando, sin embargo, si me permites un solo segundo. El problema que estamos viendo es que desde el Congreso y desde el Gobierno no se están tomando medidas que descompriman este conflicto político. ¿Cuáles, por ejemplo, se pueden tomar? Por ejemplo, se tiene que tomar con un poquito más de seriedad la reforma política urgente desde el Congreso de la República. Estamos viendo que hay una legislación o hay iniciativas legislativas solamente a conveniencia de los congresistas y no... Créanme que lo tomamos muy en serio aquí en RPP, tanto que la media hora que nos queda la vamos a dedicar a hablar con un especialista de eso, sobre el tema que se menciona. Estoy hablando sobre Fernando Tuesta. Le agradezco mucho, Rubén Vargas, su tiempo y las explicaciones que nos ha dado, que proceden de su conocimiento y de su experiencia como responsable de ese sector, puesto que usted ha sido ministro del Interior. Muchas gracias por su presencia, que tenga muy buenos días y feliz año todavía para usted y para su familia. Gracias. Ha sido Rubén Vargas, experto en temas de seguridad.